visitar uno de los lugares más duros de la historia, Auschwitz. Este complejo fue creado por la Alemania nazi, tras la invasión de Polonia en 1939, y lo que comenzó como un campo de concentración para prisioneros políticos terminó convirtiéndose en el mayor centro de exterminio del régimen nazi. Y a partir de 1942, con la puesta en marcha de la llamada solución final, Auschwitz-Birkenau, perdona porque no sé pronunciar bien el nombre, se terminó convirtiéndose en una maquinaria sistemática de asesinatos. Y es que miles de personas llegaban en trenes abarrotados desde miles de puntos de Europa, y nada más bajar eran sometidos a ciertas selecciones, que ahora os lo explicaré un poco. Y es que los que eran considerados aptos para trabajar eran enviados a trabajos forzados en condiciones inhumanas, y el resto, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, eran enviados a cámara de gas para ser asesinados pocas horas después de su llegada. Se estima que más de 1 millón de personas murieron aquí, y en su mayoría eran judíos. Y Auschwitz no solo representa el horror del Holocausto, sino también hasta dónde el ser humano puede llegar cuando el odio y la indiferencia toman el control. Me gustaría dejar claro que esto no es un sitio turístico, es un lugar de memoria, reflexión y respeto. Por eso, durante esta visita, una vez esté dentro, he decidido no hablar a la cámara. Simplemente grabaré y después narraré. No quiero que mi voz interrumpa lo que representa este lugar. Voy a limitar a grabar, observar y escuchar, y ya luego os contaré todo. Dicho todo esto, sigamos con la visita y ya nos veremos la cara al final del vídeo. Vamos. Me gustaría que por un momento te pusieras en la piel de una de las personas que llegaban a este lugar, porque ahora voy a explicarte qué les ocurría desde el mismo instante en el que bajaban de aquel tren. Imagina que acabas de llegar a Auschwitz. Llevas días viajando en un vagón de ganado junto a decenas de personas. Apenas hay agua, comida o espacio para sentarse. Muchos llegan enfermos, deshidratados o incluso muertos. Cuando las puertas del tren se abren, lo primero que ves son soldados gritando órdenes. No sabes dónde estás, no sabes qué va a pasar, y tampoco sabes que para muchos las siguientes horas serán las últimas de su vida. En Auschwitz-Birkenau comenzaba la selección, y un médico de la SS observaba a cada persona durante apenas unos instantes. La mayoría ni siquiera sabía lo que significaba aquella decisión. A muchos les decían que iban a ducharse, pero en realidad estaban siendo conducidos a las cámaras de gas. En las instalaciones más grandes podían introducirse cerca de 2000 personas al mismo tiempo. Una vez cerradas las puertas, se lanzaba Zyklon B, un pesticida que liberaba gas cianuro. Los testimonios de los supervivientes describen escenas de pánico absoluto. Personas intentando respirar, padres tratando de proteger a sus hijos, y cientos de personas luchando desesperadamente por sobrevivir. Entre 15 y 30 minutos después, casi todos habían muerto. Sus cuerpos eran trasladados a crematorios. Sus pertenencias eran clasificadas y su cabello era almacenado. Incluso el oro de los dientes podía ser extraído. Todo estaba diseñado para aprovechar hasta el último recurso de las víctimas. Pero supongamos que has tenido la suerte de ser seleccionado para trabajar, pues tu sufrimiento solo acaba de empezar. Tras la selección, eras registrado. También perdías tu nombre, y a partir de ese momento eras un número. Muchos prisioneros llevaban ese número tatuado en la piel, para que los guardias pudieran identificarlos. Después, eras enviado a los barracones, y al entrar, resulta difícil creer que seres humanos pudieran vivir aquí. En algunos barracones llegaron a hacinarse cientos de personas, y varias compartían una misma litera. Sí, estas mismas que ves aquí, donde cabían hasta 5 personas. Los más débiles y enfermos solían terminar durmiendo en la parte inferior, o sea, en el suelo, donde la humedad, el frío y las enfermedades eran constantes. El hambre era permanente, las jornadas de trabajo podían durar hasta más de 10 horas, y las epidemias eran frecuentes. Pero Auschwitz no era solo Birkenau. Muchos de los supervivientes de la selección eran trasladados a Auschwitz I, el campo original. Es aquí donde se encuentra una de las imágenes más conocidas del siglo XX, la puerta coronada por las palabras Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres, la mentira más cruel del mundo, porque para la inmensa mayoría de quienes atravesaron esa puerta, la libertad nunca llegó. Detrás de ese cartel se desarrollaba una vida marcada por el castigo constante. Los prisioneros podían ser golpeados por el más mínimo error, podían ser enviados a celdas de aislamiento, podían morir de hambre, enfermedad o agotamiento, y podían ser ejecutados. Uno de los lugares más estremecedores de Auschwitz I es el muro de fusilamiento, entre los bloques 10 y 11. Miles de personas fueron asesinadas aquí mediante disparos en la nuca, para ahorrar munición. Entre ellas había miembros de la resistencia polaca, prisioneros políticos
y personas acusadas de ayudar a otros presos. Hoy el lugar está cubierto de flores y velas, pero durante la guerra este patio fue escenario de ejecuciones casi diarias. Muy cerca se encuentra el bloque 11, conocido como el bloque de la muerte. Aquí se encontraban algunas de las celdas más terribles del campo, prisioneros encerrados sin luz, sin comida, sin apenas espacio para moverse. Algunos eran obligados a permanecer de pie durante días en celdas tan pequeñas que apenas cabían 4 personas. Y fue también en este edificio donde los nazis realizaron las primeras pruebas de asesinato, utilizando Zyklon B. Mientras recorría Auschwitz, me resulta imposible comprender todo el sufrimiento que tuvo lugar aquí. Los números son tan grandes que casi pierden significado. Más de 1 millón de personas fueron asesinadas en este complejo, pero detrás de cada cifra había una persona, un hombre, una familia, una historia. Y quizás por eso Auschwitz sigue existiendo a día de hoy. No para mostrar cómo murieron esas personas, sino para recordarnos que existieron. Hacer esta visita fue más duro de lo que pensaba. Con todo lo que iba contando la guía, salí muy tocado de ahí. Y considero que todas las personas del mundo deberían venir aquí al menos una vez en la vida. Pienso que a lo mejor si se encuentran con esta dura realidad, muchas personas dejarían de lado el odio. Y quiero aclarar que todo lo aquí narrado son datos que he ido cogiendo de mi guía. Y hasta aquí esta breve explicación de todo lo que viví en este lugar. Vale, acabo de salir del campo y la verdad es que es una visita muy dura. Recomiendo mucho venir, pero si eres una persona sensible, la pasarás un poco mal. Pero bueno, es la historia que nunca debemos olvidar. Y dicho todo esto, gracias por verme. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para más vídeos así. Hasta la próxima.